Escucha Conectados, episodio 11, temporada 6, con el doctor Julio Mejía, gerente de SENASA, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Hola, bienvenidos a Conectados, un podcast de Radio América, siempre con mucha información. Esta semana miren qué interesante el tema que tenemos. Le damos la bienvenida al doctor Julio Mejía de la Cruz Roja Hondureña. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por el espacio siempre para poder transmitir a la población un poco de la cultura de donación voluntaria de sangre. Sí, es necesario que hablemos del tema de la donación de sangre en el marco del Día Mundial del Donante. ¿Cuándo es, doctor? Este es un día que se celebra cada año, se toma como fecha el 14 de junio de cada año, entonces estamos iniciando preparativos para poder conmemorar a esos donantes voluntarios de sangre que día a día se acercan a los diferentes bancos de sangre a donar sangre, valga la redundancia, para salvar vidas. Así es. Bueno, el doctor Julio Mejía es el gerente general del Centro Nacional de Sangre. Vamos a hablar ampliamente de todo lo que surge alrededor de esas dudas que tiene la población, doctor. En primer lugar, no se vende. La sangre no se vende, voluntario, ¿verdad? Así es. Muchas veces pensamos que como que en los hospitales se paga o se tiene o se puede llegar a donar la sangre de alguna manera pagando un costo, pero eso no es así. Lastimosamente, la sangre es un recurso vital en muchas de las terapias oncológicas y en accidentes, otras enfermedades, pero la única forma de poder obtener la sangre es mediante la donación voluntaria de sangre de esas personas que se acercan a donar, y con esto se logra tener una disponibilidad de componentes sanguíneos para las diferentes patologías. Sí, pero ¿qué ha sucedido, doctor? Hay personas que llegan queriendo comprar la sangre, las pintas de sangre, o hay otras personas que quieren vender su sangre. Logramos, en realidad se tienen estos dos tipos de problemas, por decirlo así, o de malos entendidos en las personas por una cultura que se ha quedado en la población. Muchas personas llegan a los bancos de sangre y quieren comprar y dicen que ocupan una pinta de sangre y cuánto cuesta. Entonces es justamente cambiar ese chip en las personas y explicarle: no se puede comprar una unidad de sangre, es necesario que la done. Es cierto que a pesar de que donamos la sangre en algunos hospitales, se va siempre a tener que cubrir un costo, que es lo que se conoce como costo de recuperación, que esos costos de recuperación son los que cubren todo el proceso de la sangre, desde que en una unidad se capta, cada insumo que se usa, las pruebas de compatibilidad, las pruebas de serología. Y está la otra parte de la población también, que muchas veces se aprovechan de la desesperación de muchas personas en los diferentes hospitales porque tienen un familiar y ocupan donar, y se ofrecen a vender la sangre, a ir a donar porque le paguen. Estos son conocidos como donantes remunerados, y es bueno que lo sepan que este tipo de donantes o este tipo de donación es la menos segura. Esto pone en riesgo a los pacientes, pone en riesgo a su paciente que está en un hospital cuando usted paga por alguien que le done, porque esta persona, por recibir ese pago, puede mentir en cualquiera de las preguntas y esa sangre llega a un paciente. Exacto. No es un artículo comercial, mencionan ustedes en campaña que están haciendo constantemente desde Cruz Roja. Así es, o sea, la sangre no se puede comercializar, no se comercializa justamente por el punto de que se obtiene a partir de la donación voluntaria de las personas. Hay también personas que donan de manera voluntaria, pero es una reposición por la sangre que sus familiares ya han obtenido, pero igual lo hacen de una forma voluntaria. Y como mencionaba anteriormente, el Programa Nacional de Sangre de Cruz Roja es un programa autosostenible que trabaja con las diferentes redes de la parte de salud, pero para poder cubrir todos los costos que incluye una unidad de sangre. Entonces sí hay un costo de recuperación, que igual esto se basa en marco de directrices que ya da la OPS, la OMS, de acuerdo al tipo de pruebas y a la parte de la calidad que llevan las unidades de sangre. Sí, pero esos costos de procesamiento que usted menciona no corren por el donante, ¿verdad? Es Cruz Roja. Sí, es la Cruz Roja, y en todo caso muchas veces quien lo cubre en los hospitales, y más que todo es en la parte privada, en el hospital privado, lo cubre el paciente dentro de todos los costos que incluye su tratamiento dentro del hospital privado. Sí. Bueno, si Cruz Roja constantemente llama a la población a donar, ¿verdad? Y mencionar que no es un producto comercial, por decirlo así, ¿qué están haciendo para renovar esa campaña,
para que la gente done? Buscamos siempre el apoyo, como en este caso de Radio América, en estos espacios para poder llevar ese mensaje a la población. Igual están las campañas en nuestras redes sociales. Tenemos un departamento de donación voluntaria, de promoción de la donación voluntaria, el cual se acerca a las diferentes empresas, instituciones públicas, privadas, y damos charlas de información y a las personas para que conozcan lo que es donar, lo que involucra hacer el acto de donación y el bien que se hace a un paciente que está muchas veces en un hospital esperando esa unidad de sangre para poder seguir viviendo. Y de esta parte Cruz Roja Hondureña logra muchas veces poder tener la disponibilidad para distribuir a nivel nacional unidades de sangre. Sí, lamentablemente no hay cultura de donación, doctor, y nos acercamos a la Cruz Roja hasta que una familia, un familiar lo requiere, o una amistad. ¿Cómo invitar a la población a que nos convirtamos en donantes constantes? ¿Cada cuánto podemos ir? ¿Cada cuánto tiempo? Sí, en el país solo tenemos un 5% de donación voluntaria. El otro es un 95%, como se menciona, de los que nos acercamos únicamente cuando ocupamos, porque pensamos que hasta ese momento podemos donar. Es hacerle el llamado a las personas de que todos podemos donar de 3 a 4 veces al año. Los varones podemos donar 4 veces al año, las mujeres 3 veces al año, acercarnos a los diferentes bancos de sangre. Cruz Roja Hondureña tiene en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y en La Ceiba. Pero igualmente usted se puede acercar a un banco de sangre público, que algunos de ellos pueden tener el sistema de captación, otros solo son sistemas de transfusión. Entonces, pero de esta manera siempre aseguramos la disponibilidad. Pensar en que la importancia de la donación voluntaria es justamente eso, asegurar la disponibilidad, que cuando un familiar suyo requiere una unidad de sangre, usted no tenga que andar a las carreras, no tenga que estar corriendo buscando un cupo en un hospital privado o con nosotros para donar, o esperar largas horas para poder hacer una donación, sino que las unidades ya están listas, porque también hay que tener en cuenta que nosotros donamos hoy, pero esa sangre no está lista para transfundir prácticamente en 24 horas. Porque viene la parte del procesamiento de los componentes, hacer las pruebas de serología, la prueba de biología molecular, en nuestro caso que hacemos pruebas de ADN y ARN para VIH, hepatitis B y hepatitis C. Entonces esto lleva un proceso, todo es el procesamiento que involucra el proceso de que una unidad esté libre y esté analizada y esté disponible. Entonces, si donamos regularmente, que la población hondureña donara de 2 a 3 veces al año, con eso el país tendría la disponibilidad de poder asegurar esa seguridad de que cada banco de sangre va a tener las unidades y los componentes que los pacientes requieren en su momento. ¿Y cómo estamos en la actualidad? Se necesita siempre, porque Cruz Roja, igual que otras instituciones, siempre están solicitando sangre. Así es justamente esa parte de que la sangre no es un producto común, es un producto, justamente un tejido. Es un tejido que ya justamente la OMS lo declaró como un tejido y como un medicamento esencial en la salud mundial. Entonces, tienen los componentes ciertos tiempos de vencimiento. Entonces, un glóbulo rojo solo tiene un tiempo de 35 días. Después del análisis queda con una disponibilidad de 33 días. Tenemos la plaqueta que solo dura de 6 a 7 días. Entonces, y estos productos generalmente son... Las plaquetas, por ejemplo, es algo muy crítico porque son requeridos por pacientes oncológicos que requieren varias transfusiones para poder recuperarse de un tratamiento oncológico o prepararse para poder estar en condiciones óptimas para estar en un tratamiento oncológico. Entonces, por eso es la insistencia de Cruz Roja Hondureña y de otras entidades también de solicitar siempre el apoyo de la población, de esos donantes voluntarios que se acerquen, porque la donación de sangre siempre es necesaria en todo momento. Sí. Siempre hay una necesidad. La verdad que nos toca a veces recibir personas, como le mencionaba anteriormente, desesperadas, preocupadas, porque llegan hasta el momento en que su familiar ocupa y piensan que su familiar va a pasarle algo porque no han donado, pero no. O sea, por suerte muchas veces podemos solventar con la reserva, pero siempre queda el compromiso de buscar y hacer la reposición para asegurar que otro paciente después también tenga la misma opción. De estar renovando. Bueno, y siempre en los centros de trabajo, centros de estudio, cuando algún familiar de alguien
pues necesita sangre. Ahí vemos la petición de compañeros de trabajo, pintas de sangre, y lo vemos que es bastante común. Es bastante común. Y nosotros por eso siempre hacemos como el llamado al hondureño, a la población, de que sea en todo momento, porque en realidad como hondureños somos muy solidarios. Como usted dice, cuando en nuestro trabajo, en nuestro alrededor, alguien necesita, siempre respondemos de una buena manera. Y lo hemos visto en desastres naturales, en varios problemas. Cuando se llama a la población, siempre respondemos. Somos de un gran corazón, entonces es hacer uso de ese gran corazón como hondureños, de siempre estar pendientes y estar donando regularmente, volverlo un hábito para asegurar esa disponibilidad de los componentes de sangre, y que nuestros compañeros de trabajo, un día no nos toque a nosotros también, justamente estar así a las carreras, porque quizás al mismo tiempo que un familiar de nosotros está complicado, también está el de otra persona y el de otra persona, y se trata de, con lo que se tiene a disponibilidad, darle a todos, porque no es que un paciente va a poner en riesgo su salud por no haber donado. Sí. Lo que está de disponibilidad siempre se distribuye, siempre se da a las personas, pero como ustedes siempre estamos en la necesidad de esa reposición para poder estar creando una reserva óptima para responder. Doctor, ¿y cómo hacer que la población comprenda que debemos de donar sangre sin necesidad de esperar un llamado de emergencia? Por ejemplo, yo la última vez que doné sangre, el año pasado, fue para apoyar al familiar de alguien. ¿Cómo hacer para que la población cambie de actitud? Eso ha sido una lucha, y es una lucha siempre diaria. Como le digo, yo siempre, cuando me preguntan, yo les digo que hay que ser empáticos con las personas, hay que siempre pensar que no creamos que nuestra sangre, porque muchas personas tienen esa idea, mi sangre es común y no se ocupa. No, más bien la sangre, cuando usted piensa que es común, es la que más se ocupa, porque eso indica que hay más pacientes. Sí. Hay más pacientes que ocupan. Mucha gente dice, yo soy O positivo y no se ocupa mi sangre. Y es todo lo contrario. Es la sangre que más se ocupa o que piensa que es común. Es el tipo más común, el O positivo. Sí, en la población nosotros tenemos un 51% de este tipo. Luego tenemos un 38% del A positivo. Y lo que nos resta lo dividimos entre los RH negativos, que son raros, porque justamente por el bajo porcentaje que tenemos, siempre hay en la población. Y justamente en esta población de RH negativos que nosotros vemos esa solidaridad. Porque ellos sí han logrado, y nosotros tratamos, han captado el mensaje de la necesidad que hay de donar de su tipo de sangre, porque muchas veces es de los que más se mueve, porque es bajo el porcentaje de personas con este tipo, y cuando un paciente ocupa, por ejemplo, un O negativo, B negativo, ocupa varias unidades. Entonces, si son pocos, pero esta población es muy consciente, es muy solidaria, y ellos están donando constantemente. Ellos vienen por su cuenta, o a veces tenemos una emergencia y hacemos llamados, les explicamos y se mueven rápido, porque justamente como hondureños tenemos esa característica de ser solidarios. Entonces es ponernos en el lugar de las otras personas, pensar que hoy lo necesita una persona, pero mañana podemos ser nosotros. Entonces es mejor estar donando regularmente para poder asegurar que hayan componentes siempre disponibles y tener esa capacidad de responder ante una necesidad. Sí, además es satisfactorio, ¿verdad, doctor? Donar sangre, la sensación que uno tiene después de haber ayudado a alguien, ¿verdad? Eso es muy importante. Así es. Muchas personas piensan que el proceso es incómodo, es doloroso, y no lo es. O sea, yo he tenido la oportunidad de donar varias unidades, y lo que usted dice es cierto. Cuando nosotros sabemos que el proceso solo dura, solo la donación, que donando nuestra unidad solo son 5 minutos. Es un piquetito, y como usted dice, saber que al final del día esa unidad va a llegar a un hospital pediátrico, a un hospital de emergencias, a un paciente oncológico, y saber de que esa sangre salva vidas y salvó a alguien. Nosotros tenemos el testimonio de una de nuestras pacientes que se ha acercado mucho a nosotros, y ella siempre nos dice cuando tiene emergencias, y ella ocupa innumerables transfusiones cuando tiene algunos episodios, y ella dice que cuando a ella la transfunden, ella siente cómo la vida vuelve a su cuerpo. Sí. Que vuelve a respirar bien,
Y esto lo sienten muchos pacientes porque justamente los glóbulos rojos son los encargados de eso, de llevar el oxígeno y de llevar al oxígeno a todos los órganos del cuerpo. Entonces lo que ella está diciendo es cierto. Cuando ella la transfunden, su cuerpo tiene la capacidad de transportar ese oxígeno, entonces ella misma dice como que la vida le vuelve. Entonces cuando yo, después de que la escuché esa vez a ella decir eso, yo he donado más seguido, porque así como ella tiene esa sensación, ha de ser la sensación que tiene cada paciente en diferentes hospitales a nivel nacional, que cuando reciben una unidad de sangre vuelven a la vida, se sienten nuevamente con las fuerzas de seguir luchando contra una quimioterapia, de seguir luchando contra niños a veces con problemas cardíacos, por ejemplo en el Hospital María, con necesidades de operaciones de corazón abierto que requieren grandes cantidades de unidades para poder someterse a estas cirugías, y después de esto pueden llegar a tener una vida normal. Ya ellos pueden vivir su vida como un niño más, que antes de esa operación se limitan a muchas cosas porque no pueden hacer frente a una actividad simple como jugar, y uno donando le dio esa oportunidad de que ese niño pudiera tener a disponibilidad componentes para una operación y poder tener una vida normal. Sí, muy importante, doctor, todo lo que nos ha señalado, y hemos visto todas esas campañas de Cruz Roja siempre llamando a donar sangre, pero tiene que ver mucho también con la apatía de la población, como usted mencionaba, y no tener esa constancia de decir voy a ayudar sin necesidad de saber a quién va a ayudar. Así es. Pero donar. Bueno. Donar, sí, es lo que dice muchas veces, la apatía de pensar, a mí no me va a pasar, a mi familia es sana, pero hoy en día podríamos decir el cambio climático, todos los cambios que tenemos como humanidad en nuestra alimentación y todo, esto nos pone muy propensos hoy en día a varias enfermedades que pueden llegar a la unidad de sangre. Hay muchos cánceres y otras enfermedades que se derivan de alimentación, se derivan del ambiente al que estamos expuestos hoy en día, y muchas veces, como decía, tenemos bastantes casos de pacientes oncológicos y que la necesidad de componentes siempre es algo seguro. Entonces no pensemos en esa, o nos quitemos de la mente esa idea de que eso no me va a pasar a mí, yo no voy a ocupar, o mi familia nunca han ocupado, porque en realidad hay que pensar en que puede pasarnos, es cierto, y quizás en nombre de Dios no nos pase, pero hay personas que están pasando por situaciones difíciles, que muchas veces tienen familiares que ocupan constantes donaciones y se acaban sus familiares y ya no pueden de a dónde llevar más donantes, y son esas donaciones voluntarias las que permiten a Cruz Roja Hondureña, a los hospitales, poder tener la disponibilidad de seguirle dando y seguirle dando y seguirle dando hasta que recupera su salud. Sí. Entonces, cuando nosotros donamos, cuando usted dona, usted le está dando la oportunidad a una persona de seguir viviendo, de poder cumplir con su tratamiento y de poder recuperar esa salud. Sí. Algo que aprendí, doctor, la última vez que yo doné sangre fue que no importa el tipo de sangre que uno es, hay que donar. Hay que donar, exactamente, porque quizás su familiar es O positivo y en un momento se pide que donen la mayoría de O positivo porque se busca la disponibilidad en los hospitales para ese tipo que se está requiriendo más, pero igual si usted es otro tipo, va a haber otro paciente que va a ocupar ese tipo. Entonces los componentes y las unidades de sangre igualmente se aprovechan, igualmente siempre, como le digo, es que lo que le mencionaba anteriormente, siempre hay un paciente, siempre hay una persona esperando una unidad del tipo de sangre que usted piensa, no, la mía no se ocupa, porque siempre a veces me han dicho de que es común, a veces me han dicho de que no se ocupa y que espere, mejor a que alguien me diga que ocupa donar, pero volvemos a lo mismo, que si esperamos a que alguien me diga, la unidad no va a estar disponible cuando alguien la ocupe. Cuando la ocupe, porque hay que esperar a todo el proceso y se alarga más el periodo de espera de esa persona, se alarga más el periodo de ese paciente de poder recibir el tratamiento que requiere para mejorar su estilo de vida. Sí, se va reponiendo, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto dura? Se me ocurre preguntarle eso, doctor. ¿Cuánto dura la sangre ya en el banco? ¿Cuánto tiempo? Los componentes tienen diferente tiempo. Entonces, por ejemplo, el glóbulo rojo, que lo que nosotros conocemos como pinta, como pinta de sangre, la persona ellos dicen, es que ocupa una pinta de sangre. El glóbulo rojo empacado tiene un tiempo de duración de 33 días. Y ya luego vence porque, claro, como hablábamos, es un tejido especial, se usan anticoagulantes especiales para tratar de mantener la funcionalidad de los glóbulos rojos.
y que sean útiles en la terapia. Entonces tiene un tiempo de vida de 33 días. La plaqueta solo dura 6 días, porque ya es diferente, para problemas de coagulación, para problemas oncológicos, y requiere glucosa, un pH específico, que con el tiempo del almacenamiento se va perdiendo. Entonces hasta los 6 días, entonces podemos decir que se pueden almacenar con la tecnología que tenemos hoy en día. Y luego tenemos el plasma fresco y criopreparado, que son componentes congelados que son ricos en factores de coagulación. Entonces son en pacientes con hemofilia o con sangrados activos. Estos, por ser congelados y poder mantener los factores más tiempo, tienen un tiempo de duración de 1 año. Pero la pinta, como nosotros conocemos, lo común. Sí, 33 días. Muy poco tiempo. Poco tiempo. Una razón más para donar, ¿verdad? Sí. Muy poco tiempo. Yo creí que me iba a decir como 1 año. Dije yo, mi sangre si dono puede estar ahí 1 año. Pensó la que doné la vez pasada. Pendiente para alguien en 1 año. Muy poco tiempo, 33 días, 33 que es lo más días. común. Entonces, por eso es que decimos donar de 3 a 4 meses, porque la mujer puede donar cada 3 veces al año, cada 4 meses. El hombre puede donar cada 3 meses. Sí. Bueno, y ya casi concluyendo, doctor, hablemos de esos prejuicios en la donación de sangre. ¿Qué exámenes son los que le practican a uno cuando llega ahí? Las pruebas. ¿Quiénes pueden donar? ¿Quiénes no pueden donar? Ok. En Cruz Roja Hondureña nosotros realizamos, por norma nacional, cuando usted llega a donar sangre, le vamos a hacer un cuestionario que tiene diferentes preguntas de la vida diaria, de las últimas eventualidades que usted pueda tener en los últimos meses, para conocer su estado de salud en general y ver si es apto para donar. Le vamos a hacer una prueba de hemoglobina igual, porque hay valores mínimos para poder donar, y eso cuidando al donante. Entonces las mujeres deben ser de 12.5, el hombre de 13. Una vez que donan queda con un valor todavía razonable para mientras el cuerpo recupera, que eso el cuerpo lo recupera en las siguientes de 8 a 12 horas. Y luego tenemos lo que son las pruebas de tamizaje. Hacemos pruebas para 6 agentes. Hacemos pruebas para hepatitis B, hepatitis C, el HIV, HTLV, Chagas y sífilis. Y luego tenemos la parte de inmunohematología, que es hacer el ABO para conocer el tipo de sangre de las unidades, y un muestreo de anticuerpos irregulares para ver si en el plasma de los donantes no hay algún anticuerpo clínicamente significativo que pudiera afectar al paciente cuando se le transfunda. De haber uno de estos positivos, esto se aparta y se segrega, no se despacha a ningún paciente, y más bien abordamos a los donantes, sí, para hacerles conocer de que tuvo alguna prueba positiva, y si es de serología, pues lo remitimos para atención médica, y si es algún anticuerpo, igual le explicamos por qué no puede donar y por el anticuerpo que presenta, o que no es algo que sea una enfermedad cuando hablamos de anticuerpos irregulares. Y Cruz Roja Hondureña tiene 20 años de una acreditación con una asociación americana, que es la Asociación para el Avance de las Sangre y Bioterapias. Entonces, en la parte de innovación y la parte de los estándares de calidad, nosotros tenemos implementados hace 10 años también, justamente para aumentar la seguridad sanguínea, las pruebas de biología molecular. Esto nos ayuda a reducir el periodo de ventana y poder detectar antes lo que es el virus del VIH, hepatitis B y hepatitis C, y así asegurar que la sangre es un poco más segura. No podemos asegurar nunca, independientemente del banco que sea, que la sangre es 100% segura. Por eso muchas veces también hacemos siempre ese llamado al donante, que sea sincero, sí, durante la entrevista, porque eso muchas veces es lo que nos va a dar la mayor seguridad. Cuando un donante dona de forma voluntaria, sin esperar nada a cambio, él es honesto y contesta con honestidad, entonces nos da una mayor seguridad en lo que es todo el proceso. Sí. Lo que sigue nada más es complementario para eliminar cualquier agente o eliminar cualquier algo que pudiera ser también esta parte. ¿Quiénes pueden donar? Yo creo que todos podemos donar. El punto es que tengamos ese sentimiento de querer ayudar a alguien más, que nos nazca, que veamos, como usted decía, que nos quitemos de la mentalidad esa parte de esperar, sino que cuando pueda hacer una cita en el Banco de Sangre de Cruz Roja Hondureña, nosotros tenemos un sistema de citas para que sea cómoda la hora y el día que usted pueda donar. Igualmente, si llega espontáneamente, puede donar siendo un donante voluntario. Igual buscar un centro cercano para que usted pueda hacer su donación. De ahí, como le mencionaba, nosotros vamos a hacer un proceso de prevaloración para ver si puede donar. Indirectamente, quienes no pueden donar son aquellas personas que por norma nacional también han estado detenidos más de 3 días
en una cárcel por cualquier exposición que pudieran haber tenido, las personas que padecen de enfermedades cardiovasculares, que han tenido infartos o han tenido arritmias o han tenido alguna afección en el corazón que pudiera comprometerse durante la donación su salud, y las personas que han padecido de convulsiones, y las personas que han tenido hepatitis B, pero solo la hepatitis B después de los 11 años. Y ahí todos podemos donar. Personas tatuadas pueden donar, personas con piercings pueden donar, personas que han tenido alguna cirugía pueden donar, personas diabéticas pueden donar, personas tiroideas pueden donar, siempre y cuando las diabéticas y tiroideas sus niveles estén bien, que estén controlados, que tomen sus medicamentos, pueden donar. No existe ningún tipo de limitación ya. Anteriormente se difería por algún tipo de medicamento o algo que se tomaba, pero ya se ha comprobado mediante estudios que sí pueden donar. Entonces la apertura está que las personas que crean que por ser diabéticos no pueden donar, sí pueden donar. Normalmente se evalúan algunas preguntas siempre durante el cuestionario para terminar de asegurar tanto la seguridad de la sangre para el paciente y la seguridad de él como donante de sangre. Entonces, eso creo que sería. Qué bien, doctor. La voluntad, ¿verdad? La voluntad. Y salud, ¿verdad? Estar saludable también. Estar saludable, exactamente, sí. Aunque nos sintamos bien, podemos donar en ese día, claro. Si andamos agripados o algo, esperar a que nos pase esa sintomatología para poder donar. De ahí es la voluntad, tener ese deseo de ayudar, de servir al prójimo y de ayudar a que, como mencioné anteriormente, que esa persona que está en un hospital esperando una unidad de sangre ya no espere, sino que cuando llegue y cuando lo ocupe, ya sea por una enfermedad o por un accidente, los componentes siempre estén disponibles para poder ser atendido a tiempo. Sí. Gracias, doctor. Un gusto haberlo tenido aquí en Conectados para conversar sobre todo el proceso de donación de sangre, pero también invitar a la población a que donemos, a que se vuelva parte de nuestra vida. Y les reitero esa satisfacción, ¿verdad?, que da cuando uno dona sangre y pasa por todo el proceso. Sentir esa alegría de que pudo ayudar a alguien, ¿verdad, doctor? Sí, así es. Como dice María, agradecer a Radio América por los espacios que nos brindan para poder llegar a la población y sí, invitarlos a que se acerquen a Cruz Roja Hondureña. Pueden contactarnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en X. El Programa Nacional de Sangre también tiene página de Facebook. Nos pueden contactar directamente por si quieren tener más información, por si en su empresa quieren hacer alguna campaña de donación voluntaria, en su universidad, en su escuela, o recibir las charlas también, justamente para ir llevando este mensaje e ir educándonos en la parte de donación voluntaria. Nos pueden contactar y ayudemos cuando podemos y como decía María al principio, siempre es necesario. La sangre todos los días como mencioné también, es un medicamento vital, ya es un tejido necesario en muchos procedimientos y tratamientos, entonces siempre se necesita. No pensemos que ahorita no se ocupa, que solo se ocupa en Semana Santa o el feriado morazánico o Navidad. No. La sangre se ocupa siempre, ahí siempre hay un paciente y siempre hay emergencias, siempre hay necesidad de componentes. Sí, muchas gracias al doctor Julio Mejía, gerente general del Centro Nacional de Sangre de Cruz Roja, por habernos dado tantos detalles en el marco del Día Internacional del Donante, ¿verdad? Sí. 14 de junio vamos a estar celebrando, vamos a invitarlo que vamos a tener siempre en junio, y en ese día tenemos diferentes actividades para premiar a estos donantes voluntarios, los donantes de sangre. Entonces celebramos siempre cada 14 de junio el Día Mundial del Donante de Sangre. Sí, muchas gracias a Cruz Roja Hondureña, aliados estratégicos de Radio América y Grupo América en muchas actividades, y en este caso, pues, la donación de sangre. Les recordamos que estamos disponibles en todas nuestras plataformas de podcast esta semana con este tema, y vamos a seguir abordando más adelante otros temas con Cruz Roja de mucho interés. Mi nombre es Marilyn Méndez, hasta pronto. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube Podcast y en nuestra página web www.radioamerica.hn.